No fue el insulto. Fue la paz con la que siguió respirando después. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Aquella tarde entendí algo que tardé años en aceptar. Lucía no me había roto en una pelea. Me había borrado en una escena cualquiera. Un piso anodino en Málaga, cielo plomizo filtrándose por la persiana torcida. Una lavadora dando vueltas como si el mundo siguiera igual. Yo estaba en la cocina, repasando mentalmente lo que faltaba por comprar. Lucía entró, dejó el bolso, cruzó el espacio y ni siquiera giró la cabeza. Yo ya no era necesario para el plano. Durante mucho tiempo fui su estructura invisible, el que sostenía los hilos. Papeles que no quería mirar, recibos que no entendía, llamadas que evitaba, conflictos con su familia que yo suavizaba. Si algo fallaba, yo aparecía. Si algo se retrasaba, yo lo empujaba. Me repetía que era amor. En realidad, era miedo. Miedo a descubrir qué pasaría si dejaba de ser útil. Sin darme cuenta, el cuidado se volvió costumbre. La costumbre, obligación, y la obligación, desprecio. Lucía ya no pedía, ejecutaba órdenes. Hazte cargo. Luego vemos. No me hagas perder tiempo. Yo asentía, porque discutir exigía mirarla de frente, y mirar de frente significaba aceptar lo evidente. Hay gente que vive años esquivando esa mirada. Los últimos meses fueron distintos, no por grandes gestos, sino por detalles. El móvil siempre oculto, conversaciones que morían cuando yo entraba. Ausencias sin explicación, y al volver, no traía cansancio, traía serenidad. Una serenidad ajena, intocable. Yo lo justificaba, trabajo, presión, rutina. Me lo repetía como quien aprieta fuerte los ojos para no ver lo que ya sabe. Lo más humillante no era sospechar, era seguir cumpliendo mi función mientras algo se corrompía. Me veía reflejado en el cristal del horno y no reconocía al hombre que estaba ahí. Funcionaba, cumplía. Servía, como un aparato viejo que solo se nota cuando falla. El estallido llegó por una estupidez doméstica. Abrió el frigorífico. Detectó un envase mal cerrado y empezó a desgranar fallos con una frialdad clínica. No hablaba del envase. Yo lo entendí tarde. Intenté explicarme. Dije que lo arreglaría. Pedí, con voz baja, que no hacía falta ese tono. Entonces se giró. No había rabia en su cara. Ni prisa, solo esa calma peligrosa de quien ya ha decidido qué lugar ocupas, y dijo, no sirves para nada. No gritó, no dudó, y después, nada. Ni una pausa incómoda, ni un arrepentimiento torpe. Lucía siguió moviéndose por la casa como si acabara de comentar el tiempo. Yo sentí el calor subir al cuello. El dolor estaba ahí, pero la vergüenza pesaba más. La vergüenza de haber enseñado, durante años, que podían pisarme sin consecuencias. Quise reaccionar, decir algo definitivo, golpear la mesa, exigir respeto. No lo hice, solo respondí. Vale. No fue sumisión, fue cierre. En ese instante algo se ordenó dentro de mí con una claridad brutal. Aquello no era un exceso, era el resultado lógico de años transformando mi afecto en eficiencia, mi presencia en herramienta, mi silencio en norma. Esa tarde no pedí explicaciones, no revisé mensajes, me senté y observé. La vi hablar por teléfono en el pasillo con una voz ligera, íntima, que ya no reservaba para mí. Reía bajo, como si su vida auténtica estuviera en otro sitio. Pensé en todas las veces que le despejé el camino para que avanzara sin peso. Ahí tomé una decisión mínima, definitiva. Dejaría de sostener, no por rencor, por salud mental. Si el mundo empezaba a caérsele encima, no iba a poner el cuerpo para amortiguar. A la mañana siguiente hice lo de siempre. Ducha, ropa, café, todo funcionaba. Pero dentro había silencio. No vacío, silencio. Como cuando apagan un motor que llevaba años empujando sin descanso. Lucía dormía cuando salí. En el trabajo, en un edificio gris cerca de Teatinos, miraba la pantalla sin procesar nada. Las escenas antiguas volvían solas. Yo conduciendo de madrugada para salvarle un error.
Yo inventando coartadas. Yo pagando consecuencias que no eran mías. Antes lo llamé complicidad. Ahora lo veía claro. Yo era su red. Y una red usada sin cuidado termina siendo suelo. Aún no sabía qué pasaría cuando dejara de estar ahí. Pero por primera vez, no pensaba evitarlo. Durante mucho tiempo, aquel piso funcionó con una estabilidad que Marina confundía con algo natural. Como si el orden fuera una propiedad del aire. Como si las cosas se pagaran solas, las fechas se recordaran solas, y los problemas se disolvieran sin manos humanas. Esa calma tenía un origen. Era yo. Y nunca lo vio. Todo pasaba por mí. Recibos, renovaciones, revisiones técnicas, citas médicas, impuestos, pequeños incendios diarios que yo apagaba antes de que olieran a humo. Marina caminaba ligera porque alguien iba detrás recogiendo los restos. Y lo más grave es que no solo lo permití. Lo normalicé, no le enseñé a apoyarse, le enseñé a no mirar atrás. Aquella mañana abrí la aplicación del banco con el gesto automático de siempre. Vi el saldo. Vi cargos habituales. Y entonces apareció uno distinto. Una compra en una boutique de lencería que no formaba parte de nuestra vida. No me detuve en el precio. Me detuve en el gesto. En lo que implica elegir algo así. En el tiempo que se le dedica. En la intención. No sentí un golpe. Sentí una confirmación. Fue un dolor limpio, preciso, sin ruido. Como cuando una pieza encaja y ya no hay nada que discutir. La tentación de investigar me atravesó el cuerpo. Revisar, seguir el hilo, buscar nombres. No lo hice. No porque me faltara valor, sino porque ya no me hacía falta saber más. Lo que necesitaba no era descubrir su mentira, era dejar de sostenerla. Esa tarde, Marina salió del dormitorio envuelta en un aroma que no me pertenecía. Un perfume nuevo, afilado. Se había arreglado con una dedicación que llevaba meses negándome. Vi cosas que antes me obligaba a no registrar. Ropa interior que no había visto nunca. El cabello liso, perfecto. La postura. Esa seguridad tranquila de quien va hacia algo que desea. Frente al espejo practicó la cara que luego me ofrecería. Neutra, correcta, vacía. Seno fuera, es del trabajo. No lo explicó, lo decretó. Yo asentí. Vale. Ni una pregunta más. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó inmóvil. Y en ese silencio entendí algo fundamental. Estaba exhausto de sostener una estructura que no me devolvía nada. Me senté en la mesa del comedor, cogí una libreta y escribí. Sin drama, sin reproche. Una lista objetiva de todo lo que yo hacía por ella. Al terminar, no vi una relación. Vi un contrato invisible. En los días siguientes repetí el gesto más difícil. No intervenir. Correos sobre seguros que vencían. Los dejé pasar. Avisos de la comunidad por pagos pendientes, archivados, mensajes del colegio de su sobrino. Ella se había comprometido a cubrir una actividad. No respondí. La realidad seguía tocando a la puerta. Yo decidí no abrir. Marina no lo notó al principio. Eso fue lo más revelador. Mi trabajo era tan silencioso que solo existiría cuando faltara. Mientras tanto, ella seguía con su vida paralela. Salidas largas, regresos tardíos. Dejaba el bolso en cualquier sitio, como si aquel piso fuera un alojamiento temporal. A mí me miraba de reojo, con la misma atención que se le presta a un mueble que sigue cumpliendo su función. Una noche apareció con el teléfono en la mano. ¿Está pagado el recibo? No dijo cuál. No hizo falta. Para ella, el recibo era mi territorio. No. No levanté la voz, no expliqué nada, no me defendí, solo dije que no. Se quedó rígida, no confundida, ofendida, como si hubiera quebrado una norma moral, no un trámite doméstico. Y ahí lo comprendí del todo. No me veía como un compañero, me veía como parte del sistema, un engranaje. Se fue dando un portazo. Minutos después escuché su voz en el pasillo, al teléfono. Suave, cálida, íntima. La voz que ya no usaba conmigo. No distinguí las palabras. No hizo falta. Estaba pidiendo auxilio a alguien que no era yo. Me quedé sentado en el sofá, con el silencio delante, y entendí que aquello ya estaba en marcha. No era venganza, era algo más básico, más definitivo. El mundo empezaba a dejar de amortiguarle las caídas, y yo, por primera vez, no iba a poner las manos.
La primera grieta apareció una semana después. No fue espectacular. Fue pequeña, ridícula. Un error doméstico de esos que yo siempre resolvía sin ruido. Llegó una notificación del banco. Recibo devuelto. Luego otra. Después un aviso de la administración de fincas. Las cosas empezaron a encadenarse con una lógica implacable. Una pieza fuera de sitio empuja a la siguiente, hasta que todo suena. Marina reaccionó como reaccionan quienes no asumen responsabilidad, buscando culpables. Al principio eran abstractos. Siempre igual estos incompetentes, decía al teléfono. Pero cada vez que levantaba la mirada y se cruzaba con la mía, la acusación avanzaba un paso más. Y yo, en silencio, dejaba que se acercara. Seguía haciendo lo imprescindible para que el piso no se viniera abajo conmigo dentro. Cumplía con mi trabajo, mis horarios, mis comidas. No era una rabieta ni una protesta torpe. Era una retirada estratégica. Y en esa retirada apareció algo que no había tenido en años. Silencio interior. Un espacio limpio donde antes solo vivían urgencias que no eran mías. En ese hueco empezaron a volver recuerdos que había archivado por conveniencia. Escenas antiguas. Laura olvidando el cumpleaños de mi madre y riéndose cuando se lo mencioné, como si fuera un detalle irrelevante. Otra. Yo con fiebre alta, ella diciendo que salía un rato y regresando de madrugada sin una sola pregunta. En su momento los llamé despistes. Ahora los veía alineados. No eran excepciones, eran patrón. Una tarde la encontré en la cocina, rodeada de papeles, el ceño fruncido. Me pidió ayuda sin mirarme. Quería que le explicara una carta. La leí despacio. Era simple, un recargo, un plazo, nada extraordinario. Se la devolví y dije que estaba clara. Se giró con esa mueca automática que ponía cuando algo no encajaba en su guión. Me preguntó si pensaba hacerme el tonto. En mi cabeza resonó aquella frase antigua, repetida, sellada. No sirves para nada. Y entendí algo crucial. Cualquier explicación mía sería una pasarela directa a su comodidad. Le dije que no iba a ocuparme. No hubo discusión larga. No hacía falta. Su rostro se tensó y en esa tensión apareció algo nuevo. No miedo a perderme. Miedo a quedarse sin herramientas. A partir de ahí empezó una etapa extraña. Intentó ser amable, pero no desde el afecto, sino desde el cálculo. Bajó el tono de voz, empezó a hacer preguntas que jamás hacía. Me ofrecía café como si una taza pudiera borrar años. A veces me tocaba el hombro al pasar, un gesto breve, casi técnico. Yo lo aceptaba sin reacción, como se acepta una llovizna leve. Está ahí, no cambia nada. Ese teatro duró poco. La realidad siempre pide más de lo que un gesto puede comprar. Un día recibió una llamada y lo supe al instante. Se le vació la cara. Se encerró en el dormitorio. Pero las paredes de aquel piso en Valencia nunca habían aislado bien. La escuché hablar en susurros tensos. Nombres, cantidades, fechas. No puede ser, repetido varias veces. Y luego, el giro. Risas forzadas, voz dulce, seducción. El mismo mecanismo de siempre. Cuando la presión aprieta, intenta envolverla con encanto. Cuando salió, me miró como si yo fuera un dispositivo que podía activarse con la frase adecuada. Me dijo que necesitaba que solucionara un problema, que había prisa, que había un plazo. ¿Qué problema?, pregunté. Dudó un segundo. Ese segundo lo explicó todo. No dudó por vergüenza, dudó porque estaba decidiendo qué versión de la verdad me convenía ofrecerme. Dijo algo impreciso. Un ajuste, un lío con una cuota, algo del coche. Asentí, y dije que no. Esta vez no se contuvo. No fue una discusión, fue una ráfaga de reproches cortos. Como si mi negativa la hubiera dejado expuesta ante sí misma. Me llamó egoísta. Dijo que estaba cambiando, como si cambiar fuera traicionar. Que lo hacía a propósito, que quería hacer daño. La miré y entendí algo incómodo. Por primera vez estaba sintiendo lo que yo llevaba meses sintiendo. Inestabilidad. Falta de suelo. No sentí compasión. Sentí claridad. Esa noche volvió a salir con la excusa habitual. No sentí curiosidad. Sentí agotamiento. Me quedé en casa. Buscaba un documento mío en uno de sus cajones. Lo encontré. Y encontré algo más. Un recibo arrugado de un hotel. Fecha reciente. Lo sostuve entre los dedos un instante. No porque fuera la prueba final.
sino porque era la forma tangible de algo que ya sabía. No hice fotos, no lo guardé, no construí un santuario de evidencias, lo devolví a su sitio. Ahí entendí la verdad completa. El engaño no era un episodio, era su manera de habitar el mundo. Aprovechar sin devolver. Fingir sin titubeos. Apoyarse sin mirar a quién pisa. Y con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Entendí que lo que se aproximaba no era un simple impago ni un plazo olvidado. Era la implosión de un modelo entero. Un sistema donde yo absorbía impactos y Sofía avanzaba como si el suelo siempre fuera blando. Por primera vez no sentí la obligación de amortiguar nada. Sentí la responsabilidad de no estar debajo cuando se diera. El derrumbe no llegó como un golpe seco. Llegó como una serie de ruidos menores, insistentes, incómodos, sobres acumulándose en el recibidor con términos que antes yo neutralizaba sin que ella los viera. Aviso, recargo, último plazo. Correos del banco reclamando movimientos. Llamadas repetidas de números que nadie guarda en la agenda. El piso empezó a perder su apariencia de refugio. Ya no era un lugar firme, era un espacio temporal, como si en cualquier momento hubiera que abandonarlo. Yo observaba todo desde una calma extraña, distante. No era frialdad, era la sensación inédita de haber salido, al fin, del engranaje. Durante años fui el elemento invisible que evitaba que todo chirriara. Al desaparecer, el ruido dejó al descubierto la verdad. Aquello no era una vida compartida. Era una estructura sostenida por mi desgaste constante. Sofía ensayó distintas respuestas. Ninguna incluía asumir nada. Todas partían de la misma idea. Alguien tenía que arreglarlo. Y ese alguien no era ella. Primero apareció la exigencia. Me hablaba con tono seco, como a un subordinado torpe. Dejaba papeles sobre la mesa y me preguntaba por qué no había cumplido mi parte. Después vino el intento de cercanía. Esa amabilidad estudiada que sabía activar cuando necesitaba algo. Y por último, la culpa. Me acusaba de abandonarla, de disfrutar viéndola caer. Lo decía con una convicción tan perfecta que casi parecía creerlo. Como si el dolor solo existiera cuando lo sentía ella. Yo no entraba en la discusión, no por debilidad, porque discutir habría sido volver a ocupar un papel que ya no me pertenecía. Una tarde regresé del trabajo y la encontré frente al portátil, rígida, la piel pálida, los ojos secos. No había tristeza, había pánico funcional. Me mostró la pantalla, cifras, fechas límite, un mensaje claro. Tienes que solucionarlo, dijo. No, respondí. La transición fue inmediata, de la orden al enfado. No preguntó cómo estaba, no mostró interés alguno por mí, me llamó cruel. Dijo que estaba actuando por rencor, que aquello era una represalia. La palabra me resultó absurda. Yo no buscaba castigarla. Estaba dejando de protegerla de lo que ella misma había construido. Esa noche durmió dándome la espalda. Al día siguiente regresó tarde. El bolso cayó al suelo sin cuidado. No había triunfo en el gesto, había cansancio. La escuché hablar por teléfono en el pasillo con esa voz suave que reservaba para quien aún podía servirle. Colgó de golpe. Entró en el dormitorio y murmuró algo sobre alguien que la había dejado tirada. No pregunté quién, no hacía falta. Su mundo paralelo, ese que llevaba con tanta seguridad, también tenía un límite. Cuando la comodidad exige esfuerzo, personas como ella no sostienen. Buscan otro lugar donde apoyarse. El golpe definitivo llegó de otra forma, más peligrosa, más directa. Una deuda a mi nombre. Un documento con una firma escaneada, un trámite que yo jamás autoricé. Al verlo sentí un frío nítido recorrerme, no confusión, claridad, como si por fin se hubiera encendido la luz en una habitación donde llevaba años chocando a oscuras. No era solo engaño emocional, era ocupación. Había utilizado mi estabilidad como un recurso más, igual que había utilizado mi paciencia. No levanté la voz, no la insulté. Me senté en el borde de la cama y respiré despacio. Y entendí, con una lucidez amarga, que para ella mi amor había sido una herramienta. Y cuando una herramienta deja de servir, se reemplaza. A la mañana siguiente pedí cita con un abogado en Barcelona. Sin dramatismos, sin discursos, con la naturalidad con la que se cierra una llave cuando hay una fuga. Separé cuentas, anulé permisos, guardé copias,
Empecé a registrar fechas, no por obsesión, por supervivencia. No quería vencer, quería salir intacto, y por primera vez en mucho tiempo, eso dependía solo de mí. Cuando lo descubrió, no lloró por lo que habíamos sido. Lloró por lo que dejaba de controlar. No hubo súplica, no hubo tristeza compartida. Hubo tensión en la mandíbula, dureza en los ojos. Me llamó ruin. Me habló como si escupiera palabras que llevaba tiempo guardando. Rescató aquella frase antigua, como si repetirla pudiera devolverme a mi lugar de siempre. Sigue sin servir para nada. La dijo con la seguridad de quien cree estar nombrando una verdad objetiva. Y por primera vez, no me atravesó. En ese instante entendí algo elemental. Su desprecio no era una reacción, era su lengua materna. No hablaba de mí, se hablaba a sí misma. Era la forma que tenía de mantenerse por encima, de no caer nunca al mismo nivel que nadie. No me fui esa noche. No hubo escena final. Me fui días después, cuando todo estuvo ordenado, cuando no quedaban cabos sueltos que pudieran confundirse con nostalgia. Preparé una maleta pequeña. Dejé las llaves sobre la mesa. Me detuve un minuto en el salón. Aquel espacio había sido testigo de años enteros de una creencia equivocada. Yo pensaba que sostenerlo todo era amar. Ahora sabía que sostenerlo todo también puede ser miedo. Miedo a que, si sueltas, no quede nada. Cerré la puerta sin dramatismo. No sentí triunfo. Sentí agotamiento. Y debajo del agotamiento apareció algo nuevo. Un silencio limpio. No vacío. Silencio de fondo. Como cuando por fin se apaga un ruido constante que ya ni sabías que estaba ahí. La vida de Paula empezó a caerle encima. ¿Sí? Pero no porque yo empujara nada. Le cayó encima porque dejé de ser el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve ningún impulso de arreglarlo, solo de respirar.